En una cena familiar, el primo de mi esposo, un teniente, me miró de arriba abajo y sonrió con burla. Tú estás en la Marina. Déjame adivinar, tu trabajo principal es posar para los pósters de reclutamiento. Varios se rieron. Ni me molesté en responder. Entonces su papá volteó hacia mí y me hizo una sola pregunta. ¿Cuál es tu call sign? El cuarto se quedó en un silencio total. La familia de mi esposo hace Thanksgiving en casa de su tía todos los años. Una casa grande en los suburbios, entrada larga para los coches, de esas casas donde siempre hay una vela prendida y una tabla de quesos que nadie se acaba. Como 20 personas, casi todos de su lado, unos cuantos esposos y esposas repartidos por ahí como muebles que no terminan de combinar con el cuarto. Llevo 6 años yendo. Me cae bien casi toda su familia. Su tía prepara un platillo de camote en el que sigo pensando hasta en julio. Su abuelo cuenta las mismas 3 historias cada año y de verdad no me molesta. Con el primo es otra cosa. El primo tiene 31 años, teniente. Entró hace como 4 años, subió de rango más rápido de lo que seguramente le tocaba, y desde entonces se ha pasado cada reunión familiar recordándoselo a todos. No de forma obvia, de esa forma en que lo hace la gente cuando está actuando humildad, metiendo el rango a media frase mientras habla de otra cosa, siempre regresando la plática de alguna decisión que él tomó, un problema que él resolvió, un superior que se fijó en él en específico. Yo soy teniente comandante, 16 años, no lo saco a relucir en la cena. Este año llegó hablando de un seminario de liderazgo que iba a encabezar la semana siguiente. Un evento conjunto, público mixto, seleccionado personalmente para presentar. Lo mencionó dentro de los primeros 10 minutos, luego otra vez durante las botanas y una tercera vez, mientras su mamá todavía andaba tomando la orden de bebidas de todos. Mi esposo no dejaba de rellenarle el vaso de agua. Para cuando nos sentamos a la mesa, el primo ya había cubierto su seminario y su próxima revisión de ascenso. 2 ocasiones en que un oficial al mando lo felicitó por su nombre y una historia de un marinero joven que supuestamente dijo que él era el mejor líder bajo el que había servido en su vida. El marinero tenía 19 años. El primo la contó como si fuera una ceremonia de condecoración. Su papá estaba sentado en la otra punta de la mesa, retirado tal vez 30 años como Command Master Chief, de esos hombres que dicen muy poco y aún así controlan la temperatura del cuarto. Apenas había hablado en toda la noche, nada más escuchando. El primo estaba a media frase de algo cuando volteó hacia mí, como si acabara de acordarse de que yo estaba ahí. Me miró de arriba a abajo, de esa forma en que lo hace alguien que ya decidió lo que va a decir. Tú estás en la Marina. Déjame adivinar, tu trabajo principal es posar para los pósters de reclutamiento. Varios se rieron otra vez más fuerte porque él ya les había dado permiso. Su esposa se tapó la boca con la servilleta. Un primo segundo soltó una risa por la nariz. Yo bajé la vista al plato, corté un pedazo de pavo que ya estaba frío y me lo llevé a la boca. No porque tuviera hambre, porque masticar me daba algo que hacer con la cara. Tyler seguía sonriendo, esperando. Ese tipo de gente necesita que le contestes. Necesita que te defiendas mal, que te pongas roja, que balbucees algo sobre que la Marina es mucho más que pósters. Así ganan 2 veces. No le di nada. Me limpié la comisura con la servilleta y tomé un trago de agua. Ryan, mi esposo, dejó la jarra sobre la mesa y por fin se quedó quieto. Llevaba media hora rellenándole el vaso a su primo como si eso fuera a pagar algo. Sentí su rodilla buscar la mía por debajo del mantel. No supe si era una disculpa o una súplica para que no dijera nada. No me moví. Fue entonces cuando su papá habló. Llevaba toda la noche callado en la otra punta de la mesa con las manos cruzadas sobre el mantel. No había tocado su plato desde hacía rato. Volteó la cabeza despacio, como quien lleva un buen rato decidiendo si vale la pena abrir la boca, y me miró directo a los ojos. ¿Cuál es tu call sign? Preguntó. No lo dijo fuerte, no hacía falta. La mesa entera lo escuchó igual y el cuarto se quedó en un silencio total. Tyler todavía tenía la sonrisa puesta, pero le tembló en una esquina. No entendió la pregunta, o no entendió por qué su papá la estaba haciendo con esa voz baja que usaba las pocas veces que abría la boca. La voz que hacía que todos en esa casa se enderezaran sin darse cuenta. 30 años de Marina. Command Master Chief. El hombre había visto pasar a miles como su hijo. Sabía exactamente lo que significaba esa pregunta, y sabía que Tyler no lo miré a él. Después miré al viejo. Coyote. Dije, nada más. Una palabra. El papá de Tyler asintió una vez despacio y algo en su cara se movió. No sonrió. Los hombres como él no sonríen por cosas así. Pero se enderezó un poco en la silla y por primera vez en 6 años de cenas en esa casa, sentí que alguien en esa mesa me estaba viendo de verdad. ¿Casas? Preguntó. Sí, 6 años. FEA 18. 2 despliegues. Alguien dejó caer un tenedor contra el plato. La tía se quedó con la cuchara a medio servir. Tyler soltó una risita. Esa risita de quien intenta agarrar de vuelta el cuarto que se le acaba de escapar de las manos. Papá, no tienes que interrogarla, es solo una cena, dijo. Además, todos sabemos que hoy en día suben a cualquiera a una cabina para la foto. El viejo no volteó a verlo. Siguió mirándome a mí. Un call sign no te lo pones tú, dijo. Y ahora sí subió un poco la voz, lo justo para que su hijo la sintiera del otro lado de la mesa. Te lo ponen los que vuelan contigo después de que les demuestras que no los vas a matar allá arriba. Hizo una pausa larga. Eso no sale en ningún póster. Tyler abrió la boca y la volvió a cerrar. Yo no dije nada. No tenía por qué. Por primera vez en toda la noche, el silencio no estaba de su lado. La cena siguió porque las cenas siempre siguen. La tía volvió a servir. Alguien preguntó por el relleno. El abuelo arrancó su segunda historia de la noche, la del huracán del 83.
pero algo se había movido en el aire y ya no se volvió a acomodar. Tyler perdió el hilo. Ya no encontraba dónde meter su seminario. Lo intentó una última vez con el pie de nuez. Algo sobre lo importante que era el evento de la semana siguiente, sobre cuánta gente lo iba a escuchar. Nadie le dio cuerda. Su papá cortó su rebanada en silencio y no levantó la vista. Y yo me quedé con eso adentro, con el evento de la semana siguiente, porque cuando Tyler dijo el nombre del simposio la primera vez entre las botanas, yo lo reconocí. El simposio conjunto de liderazgo, público mixto, oficiales de varias ramas, la base grande al norte de la ciudad. El primer día lo reconocí en el segundo en que salió de su boca, y no dije absolutamente nada. No me quedé callada porque no supiera de qué hablaba, me quedé callada porque yo también iba a estar ahí. A mí me habían llamado 3 semanas antes, ¿no? Y para presentar en una de las salas chicas del segundo piso, como él. Me habían pedido abrir el simposio. La conferencia principal el primer día en el auditorio grande, frente a todos los que iban a llegar frente a él. Dejé que Tyler siguiera contando su versión el resto de la cena, que se creyera la estrella de un evento donde ni siquiera sabía quién iba a subir al escenario antes que él me terminé mi copa de vino despacio. Le apreté la rodilla a Ryan por debajo de la mesa para que dejara de sudar, y sonreí por primera vez en toda la noche. Faltaba una semana. Los días después de Thanksgiving pasaron como pasan siempre. Ryan se fue a trabajar. Yo me fui a la base, y en la casa volvió el silencio de 2 personas que llevan 6 años juntas. Pero el grupo de la familia en el teléfono no se cayó ni un segundo. Tyler lo mantenía vivo. Al día siguiente ya había mandado una foto del cartel del simposio con su nombre impreso en la lista de presentadores. «Allá vamos», escribió con un emoji de bíceps. Su mamá contestó con 3 corazones. Su tía puso que estaba orgullosísima. Un primo preguntó a qué hora era que querían ir a apoyarlo. Yo leía todo desde la cama con el teléfono de lado sin escribir nada. Ryan salió del baño secándose la cara con la toalla y me vio con la pantalla prendida. «¿Qué tanto lees el grupo?» «Tu primo invitó a media familia a su seminario». Ryan se quedó quieto un segundo, la toalla colgando de la mano. «Vas a ir. Es en mi base, Ryan. El norte de la ciudad. Es el simposio conjunto». «Ya sé. Pero digo, si vas a ir a lo de él a verlo presentar». Lo miré. De verdad no había entendido nada de lo que pasó en esa cena. Su primo llevaba una semana anunciando el evento más importante de mi calendario como si fuera suyo. Y mi esposo ni había hecho la conexión. «Voy a estar ahí», dije y lo dejé así. Ryan asintió tranquilo y se metió a vestirse. «¿No?», preguntó más. Nunca preguntaba más. Esa era una de las cosas que estaba empezando a pesarme, pero esa mañana la dejé pasar como dejaba pasar tantas. El miércoles llegó el programa oficial al correo. Lo abrí en la oficina entre 2 juntas con el café enfriándose al lado del teclado. Primera página, ceremonia de apertura. Auditorio principal, 8 de la mañana. Conferencia inaugural. Teniente Comandante L. Rangel, mi nombre. Arriba de todo, antes que el del general que iba a dar la bienvenida institucional. 40 minutos en el escenario grande, frente a las 9 personas que iban a caber en esa sala. Bajé con el dedo por el resto del programa. Salas de trabajo, segundo piso, sesiones paralelas, 30 minutos cada una, cupo para 40 personas por salón. Ahí en la sala 214 a las 2:30 de la tarde después de la comida, cuando medio auditorio ya se fue. Teniente T. Bradford, liderazgo de nueva generación. Me quedé mirando esas 2 líneas un rato largo, la mía hasta arriba, la de él perdida entre 20 sesiones simultáneas, en el horario que nadie quiere, en el salón chico del fondo. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No fue alegría. Fue una cosa más quieta, como cuando por fin sueltas algo pesado que llevabas cargando sin darte cuenta. Cerré el correo. No reenvié nada. No lo mandé al grupo. No le escribí a Ryan. Esa noche, Tyler subió otra foto, el frente al espejo con el uniforme puesto, revisando cómo le quedaba la camisa. Ensayando para el gran día, puso su mamá otra vez con los corazones, y entonces escribió lo que yo estaba esperando sin saber que lo esperaba. «Los espero a todos el jueves. Va a ser algo grande». Uno por uno fueron contestando que sí. La tía, los primos, la esposa de Tyler, hasta el abuelo que puso con sus dedos gruesos y sus faltas de siempre, «Ahí estaré mi hijo». Y al final, un mensaje corto, sin corazones, sin emojis. El papá de Tyler. «Voy nada más una palabra igual que en la cena». Me quedé viendo esa palabra en la pantalla más tiempo del que debía. El viejo iba a estar ahí. El Command Master Chief que me preguntó mi call sign delante. De toda la mesa iba a estar sentado en ese auditorio. A las 8 de la mañana cuando apagaran las luces y una voz dijera mi nombre y mi rango por las bocinas y yo saliera al escenario antes que nadie. No sabía si él ya lo había entendido. Algo en esa palabra tan seca me hizo pensar que sí. Que el único de toda esa familia que sabía leer un programa militar ya había visto lo que ninguno de los demás vio. Los días que faltaban los usé en lo mío. Repasé la conferencia hasta que me la sabía sin las notas. La había escrito semanas antes, mucho antes de la cena. Mucho antes de saber que Tyler iba a estar en el mismo edificio. Hablaba de mando en situaciones donde no hay tiempo para dudar, de las decisiones que tomas a 8000 metros con 4 segundos para elegir, de la gente que confía su vida en que tú sepas lo que estás haciendo. No mencionaba pósters, no mencionaba likes, no hacía falta. El jueves me desperté antes de que sonara el despertador. Todavía estaba oscuro afuera. Brian dormía de espaldas respirando parejo. Me metí a bañar sin prender la luz grande. Saqué el uniforme del closet, el de gala, el que casi no uso, con las alas de aviador sobre el bolsillo y las cintas de los 2 despliegues alineadas del lado izquierdo.
Lo había mandado planchar el lunes. Me lo puse despacio, pieza por pieza, frente al espejo del pasillo para no despertar a Ryan. Cuando terminé, me quedé viéndome. 16 años cabían en ese reflejo. Las noches en la cubierta, el ruido de los motores metido en los huesos, los nombres de los que ya no están, nada de eso se veía en un póster. Todo eso estaba ahí en el uniforme, en la forma en que ya no me temblaban las manos por nada. Brian se asomó al pasillo con los ojos hinchados de sueño. «Wow», dijo. «Te ves oficial». «Es lo que soy». Se rascó la nuca medio sonriendo, sin terminar de entender por qué esa mañana yo estaba distinta. «Nos vemos allá. La familia va a llegar como a las 11, creo, para lo de Tyler. Nos vemos allá», dije. Tomé las llaves. Afuera todavía no amanecía del todo. Manejé hacia la base con las calles vacías y la ciudad apenas prendiéndose. Y por primera vez, en 6 años de aguantar cenas calladas, no iba pensando en cómo encogerme para caber en esa mesa. Iban a estar todos ahí. Tyler con su sesión de la tarde en el salón del fondo. La tía, los primos, el abuelo, el viejo que me preguntó mi call sign, y a las 8 de la mañana, cuando se apagaran las luces de ese auditorio, la primera persona que iban a ver arriba del escenario iba a ser yo. No le avisé a nadie que lo vieran solos. Llegué a la base todavía de noche cerrada. El estacionamiento del centro de convenciones estaba casi vacío, apenas los coches de los que montan el evento y una camioneta de catering con las puertas abiertas. Enseñé mi identificación en la caseta. El guardia se enderezó al ver el rango en la credencial y me dejó pasar hasta el área reservada. Adentro olía a café de máquina y a alfombra nueva. Una muchacha con audífono y tabla en la mano me estaba esperando. «Comandante Rangel, qué bueno. Es la primera en llegar». La instaló en el salón verde. La maquillamos rápido para las luces y a las 7:30 la subo a checar el micrófono. Asentí. Me llevó por un pasillo detrás del escenario lleno de cables pegados al piso con cinta gris. En el salón verde había botellas de agua, un espejo con focos alrededor y una charola de fruta que nadie iba a tocar. Me senté, repasé las notas una vez más, aunque ya no las necesitaba. Me sabía cada línea, las había escrito pensando en la gente con la que volé, no en la que iba a estar sentada. A las 7:30 subí a la tarima vacía. El auditorio se veía enorme desde arriba, hilera tras hilera, de sillas rojas, todavía sin nadie. Probé el micrófono. Mi voz rebotó hasta el fondo y regresó. La técnica me hizo una seña de que todo estaba bien. Fue bajando de la tarima cuando lo vi. Tyler venía entrando por una de las puertas laterales, de las que dan al pasillo de los presentadores. Traía su uniforme de diario, no el de gala, y un gafete colgado del cuello. Caminaba con esa seguridad de siempre, saludando con la barbilla a gente que ni volteaba, buscando desde temprano a quién impresionar. Me vio a media escalera, se paró en seco. Yo bajaba con el uniforme de gala completo, las alas sobre el bolsillo, las cintas de los 2 despliegues del lado izquierdo en fila, cada una con su historia. En un evento militar esas cosas no son adorno. Cualquiera que sepa leer un pecho sabe en 3 segundos quién eres, dónde estuviste y cuánto pesa lo que cargas. Y Tyler, aunque fuera un fanfarrón, sabía leer un pecho. Se le fue el color de la cara. Lo vi tragar saliva desde donde estaba, pero se recompuso rápido, como los de su tipo. Se acercó con una sonrisa grande, abriendo los brazos, subiendo la voz para que lo oyeran los otros oficiales que empezaban a llegar al pasillo. «Pero mira nada más, mi prima», dijo y me puso una mano en el hombro, palmeándome como si fuéramos compañeros de toda la vida. «No sabía que ibas a andar por aquí. Qué chico el mundo, ¿verdad?» 2 oficiales voltearon. Un capitán de fragata de la Fuerza Aérea y una mujer de uniforme blanco que reconocí de un curso años atrás. «Teniente», dije, «nada más. Ni primo, ni Tyler, ni sonrisa». Le quité la mano del hombro con un movimiento suave, sin brusquedad, pero sin dejar duda, él la bajó y se rió. Esa risita otra vez, la de quien siente que el piso se le está moviendo y no entiende por qué. «Oye, qué formal», dijo tratando de que sonara a broma. «En la cena eras más relajada. En la cena no estábamos de uniforme». La oficial de blanco se acercó y me tendió la mano. «Comandante Rangel, la escuché en San Diego hace 2 años en la conferencia de seguridad de vuelo. Tengo muchas ganas de oírlo de hoy». «Gracias. Qué gusto verla otra vez». Tyler se quedó ahí parado con la sonrisa colgando, mirando como una oficial que él no conocía. Me trataba con un respeto que él nunca me había dado en 6 años. Vi el momento exacto en que empezó a entender que algo no cuadraba con la idea que se había hecho de mí. «¿Vas a presentar algo?», preguntó. Y por primera vez la voz le salió más chica. Antes de que yo contestara, la muchacha del audífono volvió por el pasillo. «Comandante, en 10 minutos la necesito atrás». «Es la primera. Usted abre el simposio. El general habla después de su conferencia». «Voy para allá», le dije. Tyler no dijo nada. Se quedó viéndome con la boca un poco abierta y por fin algo en su cara se apagó. No era el salón chico del segundo piso a las 2:30 de la tarde. No era una de 20 sesiones al mismo tiempo. Era el escenario grande, la apertura, antes que el general, antes que nadie. «Nos vemos allá adentro, teniente», dije y me di la vuelta. No esperé a ver su cara. Ya la había visto suficiente. Atrás oí que el capitán de fragata le preguntaba: «¿Es tu prima? No sabía que tenías a Coyote en la familia». «No, ¿y qué?», contestó Tyler, porque ya iba lejos por el pasillo y porque su respuesta por primera vez en 6 años no me importaba nada. En el salón verde me quedé sola unos minutos. Tomé agua, cerré los ojos, respiré hondo 2 veces, como antes de cada vuelo.
El corazón me latía, pero era el latido bueno, el que conozco, el que no me estorba. Antes de que me llamaran, me asomé por la orilla del telón a ver la sala. Ya empezaba a llenarse. Uniformes de las tres ramas, gente buscando asiento, el murmullo de 900 personas acomodándose. Recorrí las hileras con la vista sin buscar a nadie en particular, y entonces lo encontré. Primera fila casi al centro. Un solo hombre, sentado con la espalda recta, el abrigo doblado sobre las piernas, había llegado antes que casi todos. El papá de Tyler, el Command Master Chief, el único de toda esa familia que sabía leer un programa militar. Los demás iban a llegar a las 11 a apoyar a su hijo en el salón del fondo. Pero el viejo había manejado hasta la base de madrugada, en la oscuridad, porque cuando leyó ese programa entendió exactamente lo que yo iba a hacer a las 8 de la mañana, y no se lo quiso perder. No me vio. Estaba mirando el escenario vacío, esperando con las manos quietas sobre el abrigo. Dejé caer el telón. La muchacha del audífono me tocó el hombro. «Es hora, comandante». Me acomodé la chaqueta, sentí el peso de las alas sobre el pecho y caminé hacia las luces. Las luces del escenario pegan distinto cuando las tienes encima. No ves a la gente. Ves una pared blanca de reflectores y más allá un bulto oscuro que respira. 900 personas convertidas en una sola sombra que espera. Caminé hasta el centro, ajusté el micrófono, dejé pasar 3 segundos de silencio, esos 3 segundos que aprendí que valen más que cualquier frase de arranque, y hablé. «Buenos días, soy la teniente comandante Rangel, 16 años en la Marina, piloto de caza, y lo que les voy a contar hoy no lo aprendí en un salón». La sala se quedó quieta. No empecé con estadísticas. No abrí con una diapositiva de puntos y flechas. Les conté de una noche sobre el mar, sin luna, cuando el sistema de un compañero falló a 80 millas del portaaviones, y yo era la única que lo tenía a la... Si llegaste a esta parte, no olvides darle like y suscríbete para más historias como estas. Vista. Les conté de los 4 segundos que hay entre que algo se descompone y que alguien muere. De cómo en esos 4 segundos no sirve de nada el rango que traes bordado. Solo sirve lo que la gente que vuela contigo cree de ti. Si creen que sabes lo que haces, te siguen. Si dudan, se mueren. El liderazgo no es que te admiren. Dije, el liderazgo es que te confíe en la vida cuando no hay tiempo de comprobar si la mereces. Eso no se anuncia. Eso se demuestra callado un día y otro. Hasta que un muchacho de 19 años pone su avión detrás del tuyo en la peor noche de su vida, porque sabe que tú no lo vas a soltar. Sentí un movimiento en la sala cuando dije lo del muchacho de 19 años. No lo planeé para eso. Lo escribí semanas antes de la cena, mucho antes de saber que Tyler existía en mi calendario. Pero mientras lo decía, pensé en él contando su historia del marinero como si fuera una medalla que se colgó solo. Y seguí. Hablé de las decisiones que tomas cuando nadie te va a aplaudir, de los errores que cargas con nombre y apellido, porque un error tuyo tiene cara, de lo que significa mandar cuando mandar puede costar sangre y no likes. No levanté la voz. No necesitaba. La sala entera estaba inclinada hacia adelante. Esa clase de silencio que no se finge, en el que hasta se oye cuando alguien acomoda una silla al fondo. En algún momento me permití mirar. Los reflectores no dejan ver mucho, pero la primera fila sí se alcanza apenas por debajo de la línea de luz. El viejo estaba ahí con la espalda recta, el abrigo todavía sobre las piernas sin moverse. No sonreía. Los hombres como él no sonríen, pero me miraba de una manera que no me había mirado nadie de esa familia en 6 años de cenas. Como se mira a alguien que hace bien un trabajo difícil, como se mira a un igual. Cerré con algo simple. A los que van a mandar mañana, no busquen la sala más llena. Busquen a la persona más joven bajo su mando y pregúntense si volaría con ustedes en la peor noche. Si la respuesta es sí, ya son líderes, aunque nadie lo sepa todavía. Si la respuesta es no, ningún escenario del mundo los va a salvar. Gracias. Bajé la barbilla, solté el micrófono. Hubo medio segundo de nada, ese medio segundo eterno en el que no sabes si conectó o si te quedaste hablando sola. Y después la sala se puso de pie. No fue un aplauso de cortesía de los que se dan porque toca. Fue el ruido de 900 sillas rojas vaciándose de golpe, de manos de gente que sabe exactamente de qué estás hablando, porque ellos también han estado a 80 millas de casa sin luna. Oficiales de las 3 ramas, de pie. El general que hablaba después de mí, de pie, aplaudiendo con las manos en alto. Y en la primera fila, el viejo se levantó despacio con el abrigo colgando del brazo y aplaudió. No gritó, no chifló como los de atrás, solo aplaudió firme, mirándome de frente, y con la cabeza me hizo una sola inclinación. Un gesto mínimo de él valía más que las 900 personas juntas. Busqué a Tyler sin querer buscarlo. Tardé en encontrarlo. Estaba parado junto a una de las puertas del fondo, medio escondido detrás de una columna, con el gafete todavía colgando, y las manos a los lados. No aplaudía, no podía. Se veía chiquito allá atrás, más chiquito de lo que lo había visto nunca. Viendo a toda una sala ponerse de pie por la prima a la que 2 días antes le había dicho que su trabajo era posar para pósters, nuestras miradas se cruzaron un segundo. Yo no le sonreí, no le hice ningún gesto, no hacía falta. Bajé del escenario mientras la sala seguía de pie. El general me alcanzó al pie de las escaleras, me estrechó la mano con las 2 suyas y, sin soltarla, se inclinó para que lo oyera por encima del ruido. En 30 años pocas veces he abierto un simposio detrás de alguien, me dijo. Hoy me tocó a mí ir después de usted. Gracias, comandante. Le agradecí. No supe qué más decir. Todavía traía el pulso metido en los oídos.
Él subió a tomar mi lugar en el escenario, y yo salí por el pasillo de cables sin voltear atrás. En el salón verde me senté un momento sola. Me temblaban un poco las manos. Ahora que ya había pasado, tomé agua. Del otro lado del telón se oía todavía el murmullo grande de la sala volviendo a acomodarse. Saqué el teléfono. En el grupo de la familia había mensajes nuevos. La tía preguntando la dirección exacta del centro de convenciones. Un primo diciendo que ya venían en camino, que llegaban como a las 11 para el gran evento de Tyler. No habían visto nada. Iban a llegar 3 horas tarde a un salón del segundo piso, sin saber que la persona que había abierto el simposio entero antes que el general frente a 900 personas de pie era la misma que se sentaba callada en la esquina de su mesa cada Thanksgiving. Guardé el teléfono. Todavía faltaba la tarde y la tarde le tocaba a Tyler. La familia llegó a las 11, como habían dicho. Los vi entrar por el lobby principal en bola. La tía adelante con su bolsa grande, el abuelo del brazo de un primo, la esposa de Tyler con lentes de sol todavía puestos adentro. Ryan venía atrás buscándome con la mirada. Yo seguía de uniforme de gala. No me había cambiado. Estaba parada cerca de la entrada del auditorio, porque un coronel me había parado para felicitarme y no me había dejado ir todavía. La tía me vio y se acercó con esa sonrisa de compromiso de siempre. «Ay, Lucía, mira nada más, hasta de gala viniste. Qué bonito que apoyas a Tyler. Su sesión es a las 2:30 arriba. ¿Sabes dónde queda el salón?» El coronel, que seguía a mi lado, la miró sin entender. «Perdón, señora», dijo. «La comandante abrió el simposio hace 3 horas. Fue la conferencia inaugural». La tía parpadeó. «¿La qué?» «La conferencia principal en el auditorio grande, antes que el general». El coronel me puso una mano en el hombro con respeto, no como Tyler. No sé si sepa a quién tiene en la familia. En 20 años pocas veces he visto una sala pararse así. La tía se quedó con la sonrisa a medias, sin saber qué hacer con la cara. Detrás de ella, un primo dejó de ver el teléfono. La esposa de Tyler se bajó los lentes despacio. Brian se abrió paso hasta quedar frente a mí. Me miró el uniforme, las alas, las cintas, como si las viera por primera vez, aunque llevaban 6 años colgadas en nuestro closet. ¿Tú abriste el evento?, preguntó en voz baja. ¿El de Tyler? El de Tyler, no el evento. Tyler tiene una sesión en el salón chico. En la tarde. Ryan tragó saliva. Abrió la boca para decir algo y no le salió. En 6 años nunca me había preguntado, de verdad preguntado, qué hacía yo cuando me subía a un avión. Le quedaba más cómodo que fuera algo pequeño, algo que no incomodara a su primo en las cenas. Y ahí estaba en medio del lobby, viendo a coroneles pararse a darme la mano. «No me dijiste», murmuró. «Nunca preguntaste». No lo dije con rencor. Lo dije como se dice una cosa que es cierta. Él bajó la mirada. Comimos todos juntos en la cafetería del centro en unas mesas largas. La plática no era la de siempre. Nadie encontraba el tono. La tía intentó un par de veces regresar a Tyler a lo orgullosos que estaban. Pero cada vez que lo hacía sonaba más flaco, porque en cada mesa alrededor la gente seguía volteando a verme, y un par de oficiales se acercaron a saludarme a media comida. El abuelo callado en un momento me tocó la mano con su mano gruesa y me dijo bajito: «Estuviste bien, mi hija, ¿verdad?» Le dije que sí. Se rió contento, sin entender del todo qué, pero contento. «Tyler no comió con nosotros. Andaba preparándose», dijo su esposa. La verdad es que no se aparecía. A las 2:30 subimos al segundo piso. El salón 214 era exactamente lo que decía el programa. 40 sillas, la mitad vacías, un cañón de proyección, una pantalla, una mesita con una botella de agua, nada de reflectores, nada de 900 personas. La familia ocupó 2 filas y de repente el salón se veía lleno de puros Bradford. Había, eso sí, algunos oficiales de verdad, 3 o 4, repartidos. Gente que entró porque el título de la sesión, Liderazgo de Nueva Generación, les sonó, o porque no tenían otra cosa a esa hora. Y al fondo, entrando callado justo cuando se apagaban las luces, el papá de Tyler se sentó en la última fila con el abrigo otra vez sobre las piernas. Me buscó con la vista, me encontró y no dijo nada. Tyler empezó. Al principio le funcionó el volumen. Habló fuerte, seguro, con las manos. Contó de su seminario, de que lo habían seleccionado personalmente. Puso una diapositiva con números. Cuánto había subido la moral de su unidad. Cuánto había bajado no sé qué índice. Porcentajes grandes con flechas hacia arriba. Su mamá asentía, la tía asentía, y entonces uno de los oficiales del fondo, un mayor de la Fuerza Aérea, levantó la mano. «Teniente, esos números de retención, ¿en qué periodo?» Porque una unidad de su tamaño, un cambio de ese porcentaje en un año, o rotó muy poquita gente o está midiendo distinto. ¿Cuántos marinos son? Tyler se quedó un segundo de más. «Es bueno, es la tendencia general», dijo. «El punto es la dirección». «¿Cuántos marinos, teniente?» «Depende de cómo lo cuente». El mayor no insistió. Solo asintió despacio y anotó algo. Y ese asentir despacio dijo más que cualquier pregunta. Vi a Tyler perder un poco el hilo. Buscó recuperarse con la historia que le conocíamos todos, la del marinero de 19 años, que supuestamente le dijo que era el mejor líder bajo el que había servido. La contó igual que en la cena, con las mismas pausas, como una ceremonia de condecoración. Pero en la cena la contó frente a su tía y su abuelo. Aquí la contaba frente a gente que llevaba mandando muchachos de 19 años de verdad. Nadie se emocionó. Un oficial cruzó los brazos, otro miró su reloj. La historia que en la mesa de Thanksgiving había sonado a hazaña, aquí sonaba a lo que era.
un teniente joven usando a un chamaco como trofeo para hacerse ver grande. Vi la cara de Tyler cuando se dio cuenta de que la sala no le estaba comprando nada. Se le quebró el ritmo. Empezó a hablar más rápido, a meter frases de relleno, a repetir. El liderazgo se trata de sin terminar la idea. Quedaban 20 minutos de sesión y ya no sabía cómo llenarlos. Miré hacia atrás a la última fila. El viejo tenía la vista fija en su hijo. No estaba enojado. Era peor que enojado. Estaba viendo con toda claridad lo que su hijo era cuando le quitabas la mesa familiar y lo ponías frente a gente que no le tenía que aplaudir. La esposa de Tyler dejó de asentir. La tía se puso a acomodar la correa de su bolsa. Brian, sentado a mi lado, miraba el piso. Yo no dije una sola palabra en toda la sesión. No hacía falta. La mañana ya lo había dicho todo. La tarde solo lo estaba confirmando delante de la única audiencia que a Tyler le importaba de verdad, la suya. El año que siguió cambió cosas que yo llevaba 6 años esperando que cambiaran y ya había dejado de esperar. Ryan fue el primero. La noche del simposio no dijo gran cosa en el coche, pero a los pocos días empezó a preguntar qué era un despliegue, qué se sentía aterrizar de noche en el portaaviones, por qué me habían puesto coyote. Preguntaba de verdad, escuchando, no para llenar el silencio. Una noche en la cocina me dijo que le daba vergüenza haber tardado 6 años en preguntarme a qué me dedicaba. No lo perdoné con una frase bonita. Solo le dije que empezara a preguntar ahora. Y empezó. Tyler desapareció del grupo de la familia por semanas. Ya no mandaba fotos de uniforme ni anuncios de seminarios. Cuando volvió a escribir era otra cosa. Mensajes cortos, sin bíceps, sin corazones. Su esposa me contó en una comida que su papá había hablado con él largo aquella noche. Ya tarde, los dos solos en el coche. No me dijo qué le dijo. No me hizo falta. Yo había visto la cara del viejo en ese salón del segundo piso. El que me buscó fue él, el Command Master Chief. Me llamó 2 semanas después con esa voz baja para preguntarme por un curso de vuelo al que quería meter a un nieto por el otro lado de la familia. Hablamos media hora, después volvió a llamar. Se hizo costumbre. Los militares platicando de lo que saben. Nunca me dijo perdón por mi hijo. Los hombres como él no dicen esas cosas, pero cada llamada era su manera de decirlo. En primavera salió mi ascenso. Me senté frente a la junta, respondí lo que tenía que responder y unas semanas después me avisaron que me daban el mando de un escuadrón, mi propio escuadrón. La ceremonia fue en la misma base del simposio. Invité al viejo. Llegó de gala temprano otra vez y se sentó en la primera fila solo con el abrigo sobre las piernas, igual que aquella mañana. Tyler también fue... No lo invité yo. Lo llevó su papá. Se quedó atrás junto a la puerta, como se había quedado en el auditorio un año antes. Cuando terminó la ceremonia se acercó. Traía las manos en los bolsillos y no encontraba dónde poner los ojos. Estuvo bien lo del mando. Soltó por fin. Te lo ganaste. Se quedó callado un momento. Tragó saliva. Aquella cena estuve mal. Lo de los pósters. Estuve mal. No era una disculpa larga. No la necesitaba larga. Le dije que estaba bien y lo dije en serio. Él asintió aliviado de que yo no lo hiciera más difícil y se fue a buscar a su papá. No volvimos a tocar el tema, no hizo falta. Y llegó noviembre otra vez. Thanksgiving en casa de la tía, como cada año. La misma entrada larga, la misma vela prendida, la misma tabla de quesos que nadie se acaba. Los mismos 20 más o menos. Llegué con Ryan con mi uniforme guardado en casa, esta vez en ropa normal, porque ya no tenía nada que probarle a nadie en esa mesa. La tía nos recibió distinta, más cuidadosa conmigo. Tyler estaba callado en una esquina sirviéndose ponche. Me saludó con la cabeza. Yo le devolví el saludo. No hubo más. No lo necesitaba y creo que él tampoco. Cuando llamaron a sentarse, pasó lo que no había pasado en 6 años. El viejo estaba de pie junto a la mesa, esperando a que todos encontraran su lugar. Había una silla en la cabecera, la de siempre vacía al principio, la que nadie ocupaba hasta que la tía decía dónde iba cada quien. El papá de Tyler puso la mano en el respaldo de esa silla, la jaló hacia atrás y me miró a mí. Aquí, dijo, nada más una palabra, como siempre. La mesa se quedó quieta un segundo. La tía abrió la boca y la volvió a cerrar. Tyler bajó la vista a su plato. Ryan, a mi lado, me apretó la mano y esta vez no era una súplica para que me quedara callada. Era orgullo. Caminé hasta la cabecera y me senté. El viejo se sentó a mi derecha. Del otro lado de la mesa, en la esquina donde yo me había sentado 6 años seguidos, ahora no había nadie en particular. Solo una silla más. La cena siguió. Como siguen las cenas. El abuelo contó su historia del huracán del 83. Alguien preguntó por el relleno, pero yo ya no estaba masticando para tener algo que hacer con la cara. Estaba en la cabecera de esa mesa con un plato de camote que llevaba todo el año pensando, y por primera vez comía tranquila. En un momento la tía se acercó por detrás y me puso otra cucharada de camote en el plato sin que se lo pidiera. Me apretó el hombro un segundo antes de seguir sirviendo a los demás. Fue lo más cerca de una disculpa que iba a llegar de ella y lo tomé como lo que era. La vi alejarse con su charola entre las sillas, mandando a todos como siempre, y me di cuenta de que ya no me pesaba nada de lo de antes. No porque lo hubiera olvidado, porque ya tenía cosas más grandes de las cuales ocuparme. En algún momento, el viejo levantó su copa apenas hacia mí, sin brindis, sin discurso. Yo levanté la mía. Nos tomamos el vino sin decir nada. No hacía falta decir nada. Ryan nos miraba desde su silla, y por primera vez en 6 años no tenía que rellenarle el vaso a nadie para saber dónde meter las manos. Nadie me preguntó call sign esa noche. Ya todos lo sabían.
El mes pasado firmé sola los papeles de una casa en las colinas con un cuarto grande que convertí en mi oficina y una cochera donde cabe la camioneta que me compré sin pedirle permiso a nadie. No manejo esa camioneta para que me vean. La manejo por la misma carretera donde antes iba pensando en cómo encogerme para caber en una mesa ajena. Ya no me encojo. Aprendí que la gente que te sienta en la esquina no te está midiendo a ti, se está midiendo a sí misma. Y yo por fin sé exactamente lo que valgo aquí en Michi Reddit. Tenemos más historias. Si te gustan estas historias, coméntalo y te daré un corazoncito.